Haupe ilomita ba eisha joite pashe angiru kuera tapenwa heponaite ko nyembo kepure mishimi herabape mbo epu mbukumi oje japova nyanyemboka tupuru hawa nye e guaranime hanyamuasai hawa ko nye e ponaite oparupi. Sean bienvenidos a otro corto video aquí en nuestro pequeño espacio llamado Mboepumbukumi, creado con la finalidad de enseñar a las personas el idioma guaraní y así hacer llegar en todas las partes nuestro idioma tan bonito que es el idioma guaraní. Muchas de las palabras en guaraní tienen un significado muy profundo, tienen un significado especial si la entendemos de manera profunda. Y hoy he separado 5 de estas palabras y quisiera compartirlo con ustedes. Y en este video vas a ver cuáles son. Como les estaba diciendo, muchas de las palabras en guaraní tienen un significado profundo si las analizamos detenidamente y vemos la raíz de algunas palabras, le encontramos el sentido exacto de lo que se quiere expresar al hablarlo. Fíjese, por ejemplo, en esta palabra, la palabra anguirun, que tiene una connotación muy especial. La palabra anguirun Significa amistad o amigo también, amistad o amigo, compuesta por la palabra anga más la palabra inu. Anga, que significa alma, e inu, que significa compañero. Si juntamos estas dos palabras y las traducimos literalmente, significa compañero del alma. Miren qué interesante. Amistad o amigo en guaraní significa compañero del alma. Y es eso exactamente lo que es una amistad. Si analizamos, le encontramos el sentido exacto de lo que se quiere expresar al hablarlo. La segunda palabra es cuainú, que también es una fusión de dos palabras. La palabra cua más irú. Ya hemos aprendido que la palabra inu significa compañero. Ahora, ¿qué significa la palabra kwa? Hemos aprendido en el video anterior también que la palabra kwa significa dedo. Estas dos palabras fusionadas, traducido literalmente, significa compañero del dedo. Puede referirse exactamente al artefacto que se utiliza en el dedo y está sirviendo como compañero del dedo. O incluso puede referirse también al hecho de que quien las lleva puesta ya tiene un compañero o compañera con quien compartir su vida. Miren qué interesante, ¿lo sabías? Si no lo sabías, por favor, ponlo en los comentarios y cuéntanos qué te pareció. La tercera palabra es mbotabú. Mbotabú significa mentir o engañar. Pero si traducimos de forma literal esta palabra, significa hacer de tonto, hacer de idiota. Entonces, en guaraní, si alguien te miente, se usa esta palabra mbotabú y literalmente te están haciendo de tonto o te están viendo de tonto o tonta. ¿Lo sabías? Vamos para la próxima palabra. Tenemos la palabra ñejesaïyo. Ñejesaïyo. ¿Qué significa esta palabra? Ñejesaïyo. Ñejesaïyo significa estudiar, analizar minuciosamente. Da aquella idea de separar granos de semillas de las mejores para la utilización. Fíjese, por ejemplo, cuando un agricultor quiere sembrar maíces, lo primero que hace es separar todo tipo de basura de las semillas o incluso entre las propias semillas. Si hay algunos que no sirven o están dañadas, las separa y deja solamente las mejores para sembrarlo y para que no pierda trabajo, para que no pierda tiempo cuando vaya sembrándolas. Entonces, en guaraní, ñajesaïyo llave o cuando estudiamos, estamos separando lo mejor
para guardarlo en la mente y en el corazón para luego utilizarlo cuando sea necesario. Vamos para la última palabra que hemos separado para este video, la palabra tesaü. Tesaü, compuesta también por dos palabras, la palabra tesá más u. Tesaü. Tesá significa ojo, u significa agua. Estoy seguro que ya lo sabes ahora que acabo de decirte el significado de la palabra tesá y la palabra u. Tesaü significa lágrima y es eso lo que pasa. De nuestros ojos, cuando lloramos, sale agua y esa agua en guaraní es tesaü. Traducido literalmente sería agua del ojo. ¿Te pareció interesante? Entonces, dale un me gusta a este video y si todavía no estás suscrito en el canal, por favor suscríbete en el canal y comparte con los amigos que están aprendiendo también el idioma guaraní. Por favor, pues tenemos muchos contenidos que pasarles todavía. Y si te suscribes e incluso activas la campanita de notificaciones, no te perderás de ninguno de los videos que postamos aquí en el canal, donde aprenderás con nosotros muchísimo respecto al idioma guaraní. Muchas gracias por haber visto el video hasta el final. Ya yo ya llegué.